Ok, ya estamos aquí de regreso, entonces ahora vamos a pasar a una segunda parte de nuestro encuentro de hoy. En lo que nos interesa ahora es hablar de cómo este clima político y estas tensiones en la literatura se relacionan directamente con el corpus de nuestro curso, es decir, cómo se relacionan concretamente con las obras que ustedes han seleccionado, ¿sí? Vamos a ver cómo se amarra la cuestión de sistema literario, de sistema cultural, de sistema político, de sistema económico, con la literatura, ¿sí? Es decir, cómo la literatura no solo se relaciona intrínsecamente, sino que también constituye una respuesta a esto que está ocurriendo, de hecho, ¿ok? Entonces, para eso, voy a volver a proyectar el PowerPoint que yo había hecho para dar proseguimiento a esto. Habíamos parado entonces en el slide número 7, ¿sí? Y vamos entonces, ahora sí, al slide número 8 de nuestro curso. Muy bien. Bueno, aquí la idea es la siguiente. Me interesa a ustedes que vean entonces que México es un país, yo creo que no, voy a singularizar en México, pero yo sé que Brasil es terrible en eso, ¿no? La cantidad de feminicidios es impresionante, la violencia de género es brutal, ¿sí? Y en México, una de las explicaciones que se va a dar para el incremento de los feminicidios comienza por una cuestión propia del capitalismo, es decir, con la lógica neoliberal que precariza totalmente los empleos, ¿sí? Van a surgir en algunas zonas marginales del país empresas que se van a denominar la maquila, es decir, son estas empresas que vienen de otros países, principalmente de Estados Unidos, en busca de lugares donde haya mano de obra mucho más barata, ¿sí? Para maximizar los márgenes de lucro. Entonces, en México se van a poner estas fábricas, ¿sí? Que son fábricas de montaje, ¿sí? Se van a montar electrodomésticos, electrónicos, ropa, distintos tipos de insumos, ¿sí? Y que son empresas que van a lucrar no solamente por, porque el país ofrece para ellas bajos costos fiscales, ¿sí? Están exentas de impuestos. Ustedes aquí deben haber oído en Brasil cuando algún prefecto de una ciudad llama a una de esas grandes empresas para que se ponga en su estado o en su ciudad y dice que va a haber isención fiscal, incentivos y todo eso. Bueno, es eso. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Además de que van a ser empresas que van a precarizar el empleo, van a maximizar todavía los lucros en la medida en que los empleos no requieren de mano de obra calificada. Es decir, son empleos cuya producción es altamente automatizada. Es decir, el ser humano se transforma básicamente en un apéndice de una máquina, ¿sí? Esta lógica del capital permite la maximización de los lucros, ¿sí? La maximización de los lucros. Entonces, en estas empresas que se van a poner no se colocan, no van a ser creadas en ciudades o en lugares donde hay una infraestructura, no, normalmente están en las periferias de las ciudades, ¿sí? Y van a empezar a crecer alrededor de ellas casas, son pequeñas casas que se vuelven vilarellos, ¿sí? Lugares donde no hay drenaje, iluminación, seguridad pública, no hay escuelas, no hay guarderías. Y estas empresas mayoritariamente van a contratar mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero, para la tecnología, dicen ellas que las mujeres tienen la habilidad más fina que los hombres. Después,
sociológicamente estaba comprobado que había menos conflictividad social si se contrataban mujeres, principalmente porque la mayoría de los empleos en el mundo industrial era para hombres y esos hombres estaban sindicalizados. Entonces era un nicho de la sociedad en el que no había sindicalización. Entonces, la mayoría de quienes trabajan en estas regiones o en estos empleos son mujeres, ¿sí? Que van a cobrar bajísimos salarios, sin seguridad pública, ¿no? Entonces, estas mujeres en una sociedad de desempleo, las mujeres se empiezan a transformar digamos, en una casa, ellas son quienes tienen el poder económico. Entonces, imagínense qué es lo que va a pasar en una sociedad machista y patriarcal como la mexicana, cuando los hombres están desempleados, ¿sí? Donde las mujeres son las que empiezan a aportar los recursos para la economía doméstica o empiezan a independizarse, ¿sí? De la tutela masculina, ¿sí? Estos hombres formados o tallados en esta lógica patriarcal del hombre que es propietario, inclusive de la mujer, ¿sí? Es su señora, ¿no? En la sociedad patriarcal, la mujer que se quedaba en casa, se quedaba a cuidar de los hijos, no trabajaba, ¿sí? Se quedaba a expensas del marido, ¿no? Y ahora no, o sea, ahora se emancipa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues esta ecuación o este ajedrez de problemas van a contribuir enormemente para el desarrollo de esta violencia de género, de los feminicidios. Un escritor mexicano llamado Sergio González Rodríguez escribió un libro que se llama Huesos en el Desierto, y él va a hablar sobre los feminicidios en la frontera norte con Estados Unidos, donde está la maquila, y va a detectar eso, que estos feminicidios son hechos, como toda mujer sabe, las mujeres sufren violencia de género no por desconocidos, sino principalmente por gente conocida. Es decir, quien ejerce violencia de género es o el padre, o el marido, o el novio, o el hermano, o alguien muy cercano al círculo de estas mujeres. Es decir, no es alguien que viene de afuera y es extraño. Entonces, estas cuestiones del capitalismo transnacional van mezcladas con el patriarcalismo y el machismo, ¿sí? Y la precarización del empleo, van a ser la combinación que va a favorecer el aumento de episodios de violencia de género. Entonces, vean, cuando en México se escriba sobre la literatura y los feminicidios, siempre hay que tomar en consideración este fenómeno. Los escritores suelen hacer esto, ¿sí? Los escritores suelen tener este tipo de postura a la hora de abordar el tema de los feminicidios y de la violencia de género, ¿sí? Tenemos nosotros, no sé quién va a trabajar aquí en este curso, El Invencible Verano de Liliana, pero vean, esta novela, ¿sí? Que se llama El Invencible Verano de Liliana, ella tiene la virtud de mostrarnos, ¿no? El feminicidio que va a ocurrir con su hermana, es decir, años después, ella va a volver, ella ya como escritora consagrada vuelve a México para hacer una investigación sobre el feminicidio que sufrió su hermana a manos de su novio, ¿sí? Y fue un crimen que nunca fue punido como debería ser. Entonces, ella regresa 20 años después, o 30 años después, para investigar ese fenómeno, ¿sí? La forma literaria de ese libro va a cruzar desde lo que es el testimonio personal, la autobiografía, la reflexión filosófico-sociológica sobre la violencia de género, ¿sí? En la escritura, ella va a mostrar cómo va a recuperar los archivos familiares que quedaron guardados, es decir, las cartas de la hermana, los cuadernos, los dibujos, los objetos, ¿sí?
y va a intentar entrevistar a algunas personas para ver qué fue lo que ocurrió, ¿sí? Claro, la cuestión que nosotros ya sabemos es de que quien comete esta violencia de género, pues es el novio, ¿no? Que la mata en un día, que ella se había ido a vivir sola y estaban en esta cosa del hombre, ¿sí? Porque ella va colocando muy claramente el hombre que no soporta tener como novia una mujer independiente, una mujer que va a las fiestas, que escribe, ¿sí? Que brilla con luz propia, ¿no? Y este hombre no consigue ver cómo es que esta joven no se subordina a él, ¿sí? Entonces es un noviazgo que tiene muchos problemas, ¿no? ¿Ok? Hasta que este tipo, que en realidad lo que está sufriendo en ese momento es la crisis del patriarcado, es decir, la crisis de la formación de un etos, de un modo de ser y de estar en el mundo, en el que espera que la mujer sea mujer objeto y esta mujer se revela como sujeto de su propio deseo, ¿sí? No solamente como sujeto de sí. Entonces, en este libro, Cristina Rivera Garza aborda ese problema y principalmente, que es uno de los problemas civilizatorios pendientes que tenemos, que es la connivencia de la justicia y del Estado con este tipo de crímenes, ¿sí? Como ustedes saben, ha costado mucho trabajo hacer que los estados contemporáneos admitan el feminicidio como crimen específico y particular, ¿sí? El debate que siempre ha habido es ¿por qué, no se, por qué se le quiere tipificar de forma distinta si ya está tipificado como crimen? Es decir, si alguien que comete contra un crimen es un criminal, tendría entonces, o sea, ya está previsto que va a ser juzgado, enjuiciado, ¿sí? Pero no, de lo que se trata aquí es de conferirle su carácter agravatorio, ¿no? Al hecho de que un hombre, por su condición masculina, la use para cometer un crimen que en este caso le conferiría un doble carácter de hediondo, ¿no? Es decir, de imperdonable, ¿no? Si ya un crimen es imperdonable, el hecho eh, de que sea de un hombre contra una mujer es un agravante. Pues bien, la novela justamente aborda uno de los problemas centrales, que es cómo el Estado se convierte, el Estado mexicano en este caso, pero podríamos decir el argentino, el brasileño, etcétera, tranquilamente, se transforma en cómplice de este tipo de crimen, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué es cómplice? Pues porque tenemos básicamente un Estado patriarcal, ¿sí? Es un Estado que obedece a la lógica del patriarcado todavía. Entonces, el juicio sobre este tipo de crímenes tiene que involucrar, ¿no? Sobre un juicio contra el Estado también, es decir, un Estado que está fundado y formado en esas lógicas, ¿no? Incivilizatorias, podríamos llamarle así, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, vean cómo abordar el problema del feminicidio y la violencia de género en el México de los 90 para acá, o sea, requiere no aislar la cuestión de este crimen de género como algo puramente aislado de la esfera individual, sino que tiene que ver con la reflexión sobre un campo mucho más vasto que es el movimiento civilizatorio contemporáneo, ¿de acuerdo? Entonces, quería yo mostrar esto para que vayan viendo cómo nuestro curso va a ir amarrando estas lecturas, ¿no? Un segundo momento derivado de del mundo contemporáneo es la relación que la narrativa tiene con la migración, ¿sí? Como yo les dije hace un momento, la decomposición social que se produjo con el neoliberalismo en México propició el éxodo en masa de muchísima gente, ¿sí? ¿Sí? Yo les daba el ejemplo del caso argentino, de cómo hay muchos argentinos que por causa de las crisis económicas han salido y venido, por ejemplo, aquí a Brasil,
¿no? No solamente a trabajar en la universidad, sino también en otros tipos de empleos. Bueno, esto mismo pasa en todos los países de América Latina y es muy sensible en el caso mexicano, ¿sí? Esa migración. Migración que se da del interior a las ciudades, migración que se da también del interior o de las ciudades a esas regiones de la maquila, es decir, esas regiones donde hay empleo, precario, pero empleo, ¿sí? O de gente que se va a Estados Unidos, ¿no? ¿Sí? Entonces, vean entonces que ahí vamos a tener otro más de los motivos de la diáspora latinoamericana, ¿sí? Nosotros en los años 60, 70 tuvimos la gran diáspora por causa de las dictaduras, ¿no? Nosotros tuvimos mucha gente que salió de Brasil, de Uruguay, de Argentina, de Chile por causa de las dictaduras de Videla, Pinochet, ¿no? De las juntas militares en Uruguay o de la junta militar en Brasil, de las sucesivas juntas militares brasileñas, ¿no? Bueno, en la época contemporánea los éxodos están dados por la cuestión económica, ¿no? Como por ejemplo, pues el caso cubano, ¿no? El exilio de cubanos a Miami o a otros lugares buscando mejores horizontes vitales, ¿no? Para mantenerse, ¿no? Entonces, vean entonces cómo en México, por causa de ese ajuste neoliberal, ¿sí? Va a multiplicarse el éxodo de personas, ¿no? Que van a muchos lugares de Estados Unidos, generando, claro, la, la condición de que las identidades tienen que ser negociadas. O sea, ustedes saben que la literatura es un área muy sensible para hablar del yo, para hablar de las subjetividades, para hablar del ser que se pone en el mundo y en su condición contemporánea, ¿sí? Entonces vamos a tener obras que van a trabajar con la cuestión de la identidad, ¿no? El concepto de identidad va a ser bastante frecuente en las investigaciones literarias contemporáneas en el mundo, pero bueno, aquí en Brasil, si ustedes ven en los congresos o en los simposios de literatura, van a ver que la palabra identidad aparece con muchísima frecuencia como tema de abordaje o de estudio de la obra literaria, ¿sí? La literatura, que es registro de la experiencia concreta del sujeto, es bastante sensible a esta clase de temas, ¿no? Vamos a tener entonces que esos temas de migración y de exilio, ¿sí? Van a reflejar, a reflexionar, no solamente aquí yo lo utilizo en otro sentido, las ideas de las transformaciones sociales, de lo que produce el desarraigo, ¿no? Y ver hasta qué punto los seres humanos se empeñan por mantener su identidad, por mantener sus raíces, ¿sí? O por negociarlas con los lugares hacia donde migran, ¿no? Ustedes ya deben haber escuchado más de una vez decir que todo brasileño cuando viaja más de 2 semanas al exterior extraña el feijão preto, ¿no? ¿No? O que cuando alguien migra, el quien lo visita le tiene que llevar un pacotillo de feijão, no llevarle una farofinha de arroz, ¿no? O, ¿no? Es decir, o como por ejemplo, en los lugares a donde un brasileño migra, tiende a buscar las colonias donde se reúnen sus pares, ¿no? La colonia brasileña en Portugal, la colonia brasileña en Miami, la colonia brasileña, no sé, ¿sí? Es decir, la cuestión de la identidad es algo bastante importante, bastante significativo para el sujeto, ¿sí? Y entonces aquí tenemos un material de reflexión. En ese sentido, nuestro curso tiene un texto que no sé quién lo va a trabajar, que se llama Instrucciones para cruzar la frontera, que es un texto extraordinario justamente porque va a preguntarse sobre la cuestión del que migra, cómo negocia sus raíces, sus identidades,
Aquí el libro es maravilloso porque él va a tocar la cuestión de quien migra hacia Estados Unidos. Un mexicano que migra a Estados Unidos. Es decir, aquí nosotros tenemos un elemento muy particular y específico de este fenómeno de la migración, que es alguien con rasgos mestizos, morenos, amerindios, en una sociedad que se piensa anglosajona, aunque no lo sea en su integralidad, ¿sí? ¿Cómo se negocia la identidad cuando tú vas a otro país donde la gente te ve como un individuo de segunda clase, como alguien que pertenece a una raza inferior, ¿sí? Ustedes están viendo todas las atrocidades que está haciendo Donald Trump con los inmigrantes, ¿sí? Cómo los devuelve a mexicanos, colombianos, brasileños. Es decir, él no devuelve para Finlandia o para Noruega o para Alemania o para Inglaterra los inmigrantes que hay en aviones y amarrados, ¿verdad? Eso lo hace con los que somos más morenos, los que no somos anglosajones, etcétera, ¿no? Entonces, ese libro aborda ese tipo de negociación identitaria. Ese es el carácter específico, ¿no? De cuando alguien se ve, es visto como individuo de segunda categoría, ¿no? Sí. Yo recuerdo que antiguamente se decía que alguien decía que en los bares de Estados Unidos decía prohibido la entrada a policías mexicanos y perros, ¿no? Es decir, ¿no? La idea de ver a alguien como individuo de segunda categoría. Bueno, ese libro, Instrucciones para cruzar la frontera, de Luis Humberto Croswell, que es un escritor de la frontera también, es un libro bastante vanguardista, la forma literaria es extraordinariamente vanguardista y busca pensar cómo pasa esta cuestión de las identidades. Me gustaría a mí ponerles a ustedes un video, no sé si este aparato permite que lo haga, lo bajé, lo tengo aquí en mi archivo, déjenme ver si es posible que yo transmita un video, a ver si se puede. A ver. A ver que esta computadora es un poco lenta en sus respuestas. Ok. A ver, déjenme ver. A ver. A ver. Vamos a ver. Déjenme ver si esto permite hacer esto que voy a hacer. Nunca lo intenté. Siempre hay una primera vez para todo, ¿no es cierto? A ver si viene. ¿Ven el video? Sim, sim, dá para ver. Ok. Les voy a poner este video que dura 3 minutos. En este video, vean que es un video que a mí me emociona mucho porque es de una creatividad impresionante. En el libro Instrucciones para cruzar la frontera, Luis Humberto Croswell, que es ese que está allí, es ese señor, después de contar distintos episodios de lo que es migrar, de lo que son las identidades y todo lo demás, hay una parte al final de la novela, que no sé si es una novela, porque es una novela muy vanguardista. Él escribe un fragmento que se llama La Misa Fronteriza, o sea, la misa, o sea, es una misa católica dada en la frontera, ¿no? Y entonces lo que él va a hacer es muy interesante porque está dividido en las horas del cristianismo, ¿sí? Como si fuera una misa, las partes de una misa. Él va a hablar de
inmigrantes mexicanos pobres que van a migrar a Estados Unidos, que van a atravesar la frontera ilegalmente, ¿sí? Y claro, y lo que viene para ellos es terrible porque lo que viene es la migra, o sea, ¿no? La policía de migración que los va a matar, los va a torturar, los va a desaparecer, ¿no? No solamente los va a deportar. Entonces, es muy interesante porque además, o sea, además, a pesar de ser un fragmento de mucha creatividad, o sea, porque él mezcla una misa con una conversación entre personas que van a pasar de noche en la frontera intentando huir de la policía de la migración, lo dice en forma de misa y entonces él dice, como es una misa mexicana, en vez del vino de la consagración tiene que haber tequila y en vez de la hostia, ¿sí? Tiene que haber una tortilla mexicana. Si ustedes ya fueron a comer comida mexicana alguna vez, sabrán que es un tequila y que es una tortilla, ¿no? Entonces, esos son los instrumentos de la liturgia que él va a leer. Bueno, él leyó este fragmento en Alemania, ¿sí? Entonces y entonces alguien se le ocurrió grabarlo mientras lo leía y lo subió a la internet, ¿no? Entonces tiene los defectos de haber sido grabado. Dime, José Enrique. Eu peguei esse livro aí, professor, que ele está bem jovem, mas também na Semana de Literatura Hispânica do México de 2024, ano passado, ele também faz essa missa. Está no YouTube, se quem quiser ver. Ah, sí, no, e inclusive ya se hizo de forma más sofisticada y elaborada. Sim, ¿no? ele lê a missa toda nesse congresso de literatura no México. Ajá, bueno, voy a poner un fragmento hecho por el video. Vean ustedes que está mal hecho porque inclusive está así, luego va a ir de lado, pero es un texto absolutamente maravilloso porque es muy creativo, ¿no? Y muy explícito de quiénes son los sujetos que están puestos en esa idea de migrar. ¿Quién es el que se va a migrar? Que es el pobre, ¿ok? Bueno, voy a ponerles entonces el video. Voy a subirle un poquito el volumen. Y a ver, ahí va, ¿ok? Aquí va. Este que había decidido mostrar camino porque ya había pasado varias veces, extracto moral, un poco de comida para compartir entre porque él mismo, llegada la hora en que había de cruzar la frontera, habiendo dirigido los suyos, Acho que o som tá meio baixo. últimos alimentos que le regalaban. Y mientras cenaba, tomó la tortilla, la partió y se la dio a sus compañeros, mientras decía, tomad y comed todos de ella, porque esto es lo último que nos queda y la jornada es muy larga. Del mismo modo, acabada la cena, sacó una botella de tequila de su morral y dando gracias de nuevo, la pasó a sus compañeros diciendo, tomad y bebed de este tequila, producto del agave y de mucho trabajo bajo el sol, producto de campesinos explotados para que unos cuantos se puedan divertir. Así pues, con mucha seriedad, empezaron ellos el recorrido. Saltaron ese muro cabrón uno a uno, y cuando el hombre llamado Jesús les decía, corred, ellos corrían. Y cuando el Señor Jesús decía, escóndanse entre los matorrales, ellos se escondían. Esta es palabra del Señor. Sin embargo, la tecnología y las camionetas nuevas de la migra y los helicópteros que sobrevolaban pronto dieron con ellos. Y el Señor Jesús exclamó, ¡córranle, cabrones, sálvense el que pueda! Y muchos de ellos lograron ponerse a salvo, llegar a los campos agrícolas, trabajar por unos cuantos dólares. Pero otros, entre ellos Jesús, fueron capturados por los agentes de inmigración. ¿Quién de ustedes es el líder? Preguntó el migra más grande. Pero nadie contestaba.
¿quién de ustedes es el que nos trajo aquí? Y nadie contestaba. Entonces los agentes comenzaron con la golpiza. Así, cada golpe era un incendio en el cuerpo, puñetazos, patadas, macanazos, hasta que Jesús, no queriendo que los demás sufrieran por su culpa, le dijo al migra: yo soy ese que buscáis. Entonces, los golpes fueron para él, los azotes y el dolor de todos los mexicanos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los 3 agentes se turnaron entre ellos. Gotas de sudor y rabia recorrían sus rostros blancos y le dijeron todo tipo de cosas en inglés. Y lo patearon hasta el cansancio porque se decían entre ellos: ¿cómo vamos a dejar que un mexicano, un simple mexicanito, se burle de nosotros? Y no dejaron de golpearlo hasta que llegó el silencio, hasta que Jesús no respiró más. Recibe en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda la santa frontera. Amén. Ok, ahí está entonces, ¿no? Entonces, vean, aquí tenemos una serie de problemas muy interesantes, ¿no? Con este tipo de literatura, que vean, por ejemplo, se produce fuera del eje de la Ciudad de México, ¿sí? Ya no ocurre en el sistema literario centralizado, ¿sí? Aborda un tema contemporáneo, fruto del momento histórico, y lo va a hacer desde una perspectiva vanguardista. Cuando tengamos el seminario concreto sobre instrucciones para cruzar la frontera y veamos el formato del libro, van ustedes a percibir cómo hay una idea estética que debe ser discutida, ¿sí? Entonces, observen cómo podemos entonces nosotros tener, este tipo de... Voy a volver a presentar. No, cerré. A ver, creo que cerré el archivo que necesitaba yo abrir. A ver. Sí, entonces ahí está. A ver, déjenme ver si consigo volver a proyectar. Ahora sí, aquí está. Volvemos entonces a proyectar esto. ¿Ok? Entonces ahí tenemos, ¿ok? Esta cuestión de la violencia y la migración es una cuestión bastante frecuente, ¿no? Cuando se habla de literatura contemporánea, ¿no? Entonces, otro de los textos que nosotros vamos a ver aquí, bueno, vamos a ver primero que la cuestión de la migración, ella involucra muchísima violencia, teniendo en cuenta que los migrantes enfrentan muchísimos peligros, ¿sí? Hay campañas de persecución contra ellos, ¿sí? No sé si ustedes saben, por ejemplo, en los estados del sur de los Estados Unidos, en muchos de ellos, la población civil anglosajona, y creyendo o diciendo que su gobierno no ha hecho lo suficiente para combatir la migración, se han organizado también en grupos para capturar a los migrantes. No sé si ustedes vieron la película Desierto, hecha por Jonas Cuarón, el hijo de Alfonso Cuarón, el de Roma, donde un grupo de migrantes son cazados literalmente por personas que se organizan, personas civiles, personas comunes, personas armadas, para cazarlos, matarlos o capturarlos y entregarlos a la policía. Entonces, la vida del que migra es muy complicada, pero no solamente en Estados Unidos. Ustedes deben saber que, por ejemplo, que para llegar a Estados Unidos, un migrante ilegal
tiene que pasar por muchísimos peligros, ¿sí? No solamente a esos grupos criminales que son los que los transportan, que son los llamados coyotes, que son redes de criminales que muchas veces que los asaltan, los torturan, los golpean, pueden desaparecerlos para el tráfico de órganos, ¿sí? Entonces, ahí también estos migrantes encuentran muchos problemas. Pero no solamente eso, la migración hacia Estados Unidos, por ejemplo, también se da. México funciona también como el corredor para migrar hacia los Estados Unidos, de tal forma que mucha gente de América Latina va a México para de ahí saltar a los Estados Unidos, ¿sí? Es de esa forma que migran brasileños, argentinos, guatemaltecos, colombianos, salvadoreños, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Estos grupos muchas veces son rehenes de los cárteles de la droga que necesitan reclutar gente para hacer los trabajos que todo cartel hace, o sea, la fabricación de la droga, el trasiego de la droga, ¿sí? La venta de la droga, pasar la droga, ¿sí? De tal forma que aquel que va migrando va pasando por situaciones de extrema vulnerabilidad y hay miles y miles y miles de muertos todos los años en ese trasiego, en ese camino de ir hacia los Estados Unidos. Uno de los casos más famosos, no sé si ustedes saben, es el de un tren que cruza de sur a norte México, un tren que se llama La Bestia, que es un tren horrible, donde los que van a migrar van allí hacinados, van apretados, todos llenos, y sufren muchísimo para llegar allá. ¿Sí? ¿Sí? Muchas de las veces en esta bestia no solamente van adultos o mujeres, sino inclusive niños, ¿sí? Hay una periodista mexicana llamada Marcela Turati que escribió un libro es un ensayo, una crónica, ensayo, reportaje que se llama San Fernando Última Parada, ¿sí? Ella lo que descubrió fue que había autobuses que iban a una ciudad fronteriza de México con Estados Unidos y que la gente, los que iban para migrar, eran cuando bajaban de la estación de autobuses para subir, para que el coyote los ayudara a pasar, eran secuestrados y desaparecidos, o sea, eran secuestrados, eran reclutados para el tráfico y si se negaban, los mataban y los desaparecían. ¿Sí? Esto comenzó porque mucha gente empezó a buscar a sus seres queridos y empezaron a investigar y descubrieron que había cementerios clandestinos donde aventaban estos cadáveres, ¿sí? Y les quitaban, ¿y qué es lo que pasa? La investigación se hace justamente cuando están ahí los cadáveres y se empieza a ver, a quitarles la ropa, ¿no? Y ver, por ejemplo, qué camisas llevaban, los pantalones, los retratos en sus carteras, las cartas, ¿sí? Entonces, para que vean ustedes lo terrible de esta situación, ese ensayo, nuestro curso no es propiamente de crónica, pero es un texto extraordinario para ver cómo se escribe, ¿sí? La violencia de los cárteles de la droga en un estado donde está en crisis también el poder público, el poder de la policía como garante de la justicia. Bueno, en ese sentido, nosotros tenemos, dialogando con esto, un libro en nuestro curso que se llama Los Niños Perdidos, ¿no es cierto? No sé quién va a presentar esto, de esta escritora Valeria Luiselli, no sé quién. Eu vou. Eso, ajá. Entonces, ese es el contexto en el que está trabajando Valeria Luiselli, que ella es una escritora famosa, es hija de un gran diplomático mexicano, ella siempre vivió viajando por el mundo como hija diplomático y vive ahora en Nueva York, y ella trabajaba como traductora, ayudando a hacer los testimonios de una serie de niños y ella les hacía los cuestionarios y ella hacía el papel de la traducción, ¿sí?
Entonces, es un texto que tiene un género mixto, es medio biográfico, medio crónica, denuncia, crítica, ensayo, ¿sí? Donde va a mostrar justamente este mundo horrible de los niños muy pobres, ¿no? Que ya directamente son mandados a migrar, ¿no? O sea, o son mandados a migrar o son separados de sus padres, ¿no? Entonces, ver cómo esta realidad, que tiene que ver justamente con este mundo del neoliberal, ¿sí? Porque es justamente en este momento donde se produce ese tipo de fenómenos, ¿no? Donde se va a dar ese tipo de literatura que tiene un pie en la biografía, en la crónica, en la denuncia, ¿sí? Hay una incerteza por parte de quien escribe, ¿sí? En este caso Valeria Luiselli, y por lo tanto considera que lo mejor que puede hacer es delegarle la voz a la víctima, es decir, no hablar por la víctima, no hablar por el otro, ¿sí? Así como nosotros escuchamos frecuentemente esa idea muy contemporánea de el lugar del discurso, o como se dice en portugués, lugar de fala, ¿sí? Sí, uno de los dilemas de ese tipo de escritura es cómo apropiarse de la voz del otro sin cometer una violencia, es decir, un acto de violencia en querer hablar por aquel otro que sufre y presuponer que nosotros podemos colocarnos en el lugar del dolor del otro, ¿sí? Que eso es obviamente imposible y además es una barbaridad pretender eso, ¿no? Entonces, es muy interesante ese tipo de dicciones. En la literatura mexicana ese tipo de recurso no es nuevo. Una escritora que no es objeto de nuestro curso, todavía está viva, llamada Elena Poniatowska, ella tiene un libro que se llama La noche de Tlatelolco. Ustedes deben saber que en 1968 el ejército mexicano fue a reprimir una manifestación de estudiantes y mató a muchísimos de ellos, los desapareció y todo. Bueno, en esa época de los años de la llamada Guerra Sucia, sería el equivalente a las dictaduras en el Cono Sur, era muy difícil hablar sobre eso. Entonces, Elena Poniatowska lo que va a hacer como periodista, ella va y entrevista a algunos que sobrevivieron en la tortura. También va y recupera panfletos que circulaban, recupera noticias de los periódicos, recupera comunicados y hace una especie de libro collage donde en vez de ella hablar y decir lo que fue esa masacre con los estudiantes, lo que ella va a hacer es delegar, o mejor dicho, delegar no, restituir la voz de la víctima. O sea, que la víctima hable, ¿sí? Entonces, ese procedimiento lo encontramos también en Valeria Luiselli, cuando va a hablar de ese fenómeno contemporáneo, de la violencia que se comete contra el migrante, contra aquel que migra. Nosotros podemos verlo con otro tipo de migraciones. Por ejemplo, si nosotros pudiéramos recuperar, por ejemplo, lo que están escribiendo los migrantes africanos que van a Europa, por ejemplo, los que migran en aquellos barcos que muchos de ellos se hunden en el medio del camino, ¿no es cierto? Y que sobreviven, ¿no? O como sería también nuestro navío negrero, ¿no? También en Brasil, ¿no? De la gente que vino de África, lo que era el venir en aquellos barcos, ser arrancado de los pueblos originarios donde vivían, ¿sí? Intentar sobrevivir en una otra sociedad en trabajo esclavo, ¿no? Es decir, vean cómo las posibilidades de reposición histórica son posibles, ¿no? Tenemos nosotros la posibilidad de ver esa recurrencia de esos fenómenos, pero en el caso de Luiselli tiene mucho que ver ahí sí con la época del neoliberalismo, es decir, con este modo de producción que va a destruir, mejor, modo de producción no, con este ciclo del capital que va a destruir el trabajo industrial, ¿sí? Va a precarizar el empleo y va a obligar a que la gente busque el sustento de muchas maneras y una de ellas es desarraigándose, ¿no es cierto? Entonces, ahí está. Otro de los fenómenos que nosotros tenemos con la época de la cultura de la imagen es justamente la relación
que los medios de comunicación van a tener con el poder y se van a transformar en uno de los poderes fácticos, ¿no? En nuestro curso, nosotros vamos a ver una novela como El vendedor de silencio de Enrique Serna, que va a trabajar con el momento en el que los medios de comunicación empiezan a ser parte de una trama del poder, ¿sí? Ustedes deben saber que, por ejemplo, que en Brasil, el golpe de 64 fue un golpe civil, militar y empresarial, ¿sí? En el cual actuaron de manera organizada el gran capital, el ejército y los medios de comunicación, ¿sí? Desde entonces los medios de comunicación son funcionales al poder político y al poder económico. Cuando ustedes prendan la televisión y vean lo que hace Globo, Band, SBT, Record, Globo News, CNN, Joven Pan, ¿sí? No piensen no lo vean como empresas mediáticas que concuerdan o no concuerdan con grupos empresariales. No es esa la lectura. La lectura es, hacen parte de un mismo lobby de poder, hacen parte de un mismo bloque histórico, ¿sí? En ese sentido, la relación entre los medios de comunicación y el poder es estructural, ¿sí? En el caso mexicano, que nosotros vamos a ver aquí, es la relación entre el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, con Televisa, que es el equivalente en Brasil a la Red Globo, ¿no? Televisa también tiene su fundación, tiene su Projac, tiene sus periódicos también, ¿sí? Tiene sus canales de televisión y sus canales de radio también, es decir, es un conglomerado comunicativo enorme. Inclusive tiene su equipo de fútbol también, o sus equipos de fútbol, ¿sí? Porque hay dos equipos que pertenecen a Televisa también, ¿ok? Entonces, hay un libro de ensayo que se llama Nación TV, de este cronista llamado Fabricio Mejía Madrid, en el cual él revela cómo el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga, era el que era la carteriña número uno de los militantes del PRI y utilizaba el conglomerado mediático para hacer campañas electorales y favorecer al partido en turno, ¿sí? De hecho, en México, la relación entre los medios de comunicación y el poder es muy cercana, es tan cercana que la palabra pornográfica es modesta para describir esta relación, ¿ok? De tal forma que Televisa va a ser en México uno de los poderes fácticos, ¿no? Ustedes saben que en una sociedad, cuando nosotros hablamos del poder, es impropio decir que el poder está en el presidente, ¿sí? Los estados contemporáneos no contemplan esta relación de esta forma. El poder, en muchos casos, está distribuido entre los poderes fácticos, es decir, en los poderes de facto, de hecho, ¿sí? Es decir, ¿quiénes son los poderes fácticos en una sociedad? Si nosotros dijéramos en Brasil, la bancada de la Biblia, el agronegocio, ¿no? ¿No? La Biblia, bola, bala, ¿no es eso? El poder económico. Nosotros podríamos decir, volviendo al caso mexicano, la iglesia es uno de los poderes fácticos, el ejército es uno de los poderes fácticos, el narcotráfico, los grandes carteles de la droga son uno de los poderes fácticos, ¿sí? Y en este caso la televisión es uno de los poderes fácticos, es decir, la televisión tiene el poder de colocar y de quitar candidatos a la presidencia a su gusto. Nosotros sabemos muy bien cómo en las primeras elecciones de Lula fue la Globo quien quitó a Lula de la disputa y benefició la llegada al poder de Collor, ¿no es cierto? Ustedes lo saben perfectamente. Bueno, en México, Televisa fue la responsable por beneficiar al poder político históricamente, ¿no? Entonces, ahí está.
¿Ok? Por eso vean aquí, como puse yo aquí, más allá de ser un simple entretenimiento, es el verdadero quinto poder en la estructura política mexicana, ¿sí? Ejerciendo una influencia directa en los asuntos públicos y en el gobierno, ¿sí? ¿Sí? Ha jugado un papel decisivo en la legitimidad, ¿no es cierto? Inclusive hubo una ley Televisa que le dio todo el poder a la empresa y le dio concesión por muchísimo tiempo de los canales, que ustedes deben saber que los canales no son del particulares, sino que son del Estado. En fin, nosotros tenemos aquí en nuestro curso una novela que se llama El vendedor de silencio de Enrique Serna. Voy a ampliar un poquito aquí para que se vea mejor. Ok, ahí está. ¿Qué es lo que va a pasar en esta novela? Bueno, este escritor llamado Enrique Serna, que también es el autor de El miedo a los animales, ¿sí? Va a escribir la biografía de un personaje importante, de un gran periodista que hubo en México llamado Carlos de Negri, que era un periodista muy famoso, era un periodista muy importante, que estaba al servicio del poder y que era famoso no por lo que publicaba, que era importante, sino por lo que dejaba de publicar. Por eso se llama la novela El vendedor de silencio, ¿sí? Es decir, él vivía de chantajear a políticos, tanto del régimen como adversarios, figuras públicas, ¿sí? Amenazando, cobrando propina por lo que él no publicaría. Es decir, había un chantaje en esto, ¿sí? Es una novela que tiene mucho de ficción y tiene mucho de investigación histórica, ¿sí? Lo importante en la historia de Carlos de Negri es que a través de esta figura mediática, nosotros tenemos la perfecta metáfora de lo que es un sistema político, de lo que es un régimen político, ¿sí? Gracias a esta figura, o sea, nosotros podemos leer la historia política de una sociedad a través de cómo se gestiona su subjetividad. Nosotros podemos leer una sociedad política y económica analizando sus medios de comunicación, ¿sí? Es decir, redes sociales como Instagram, como Facebook, como X, como Twitter, son las perfectas metáforas del mundo contemporáneo. Cuando ustedes ven que X se transformó en la principal plataforma de la ultraderecha, cuando ustedes ven que plataformas como Facebook o Instagram dejan de fiscalizar sus redes para ponerlas al servicio de la fabricación de fake news en el ámbito de la política, ellas son un síntoma y una metáfora perfecta para entender el poder como se gestiona en la época contemporánea, ¿no es cierto? Nosotros podemos leer a través de estas empresas, vamos a llamarlas empresas y no plataformas apenas de comunicación, sino empresas o aplicativos. A través de esas empresas nosotros podemos verificar o constatar cómo se gestiona el poder contemporáneo, ¿no? Y cómo dista mucho de ser aquello que se vende como la ideología de la comunicación, de la libertad para que los individuos trasieguen noticias, informaciones, afectos, imágenes, ¿sí? Y hay un carácter mucho más complejo políticamente y mucho menos inocente y lúdico como aparentemente parecería ser, ¿sí? Entonces es muy, muy interesante. Aquí tengo yo una cita de lo que estaba diciendo y ahí está el link donde puede ser visitada. Dice así: la obra de Serna posibilita muchas lecturas, pero la más interesante es su descripción del régimen político creado y gestionado por el PRI,
que permite la existencia de personajes como de Negri y una relación entre el poder y los medios que se sintetiza en su figura, que resulta paradigmática de este modelo, ¿sí? Entonces, observen ustedes cómo la idea de leer una obra como El vendedor de silencio no es solamente ver la biografía de un personaje, sino ver cómo él representa un régimen político y al mismo tiempo lanza luz sobre el papel que tienen los medios de comunicación con relación al poder político y mediático. Muy bien, bueno, voy a parar de grabar. Entonces,